¿De qué se trata el informe La Ruta del Dinero K? Bueno, voy a tratar de sintetizarte el último mes de programa en unas pocas líneas. Nosotros empezamos el ciclo de Periodismo para Todos este año con una cámara oculta a una persona que aquí lo llamamos valijero, o sea, una persona que llevaba dinero de manera clandestina. Y ese dinero salía desde Santa Cruz, que es una provincia del sur del país, con destino a Buenos Aires. ¿Cuál era el origen de ese dinero? Era el mayor proveedor de obra pública de la provincia, que se llama Lázaro Báez, quien es proveedor del 98,3% de los contratos de obra pública a través de distintas empresas, a veces empresas que figuradamente competían entre sí, pero que en verdad eran del mismo dueño, y de Néstor Kirchner, que a medida que avanzamos en la investigación se fue viendo que era una especie de socio de Báez. Ese dinero salía de Santa Cruz, llegaba en vuelos privados a Buenos Aires llegaba a lo que aquí se llama una cueva, o sea, una financiera clandestina, y de esa financiera clandestina iba a Uruguay una parte y otra parte a Panamá. En Panamá era manejado por otra gente que lo llevaba a Suiza, a un lugar que se llama el Banco Lombardier en Suiza. Este fue el primer programa que hicimos con una cámara oculta a esta persona, a la que llevaba el dinero, y otra a quien recibía el dinero, que se llamaba Federico Eláscar, que habló directamente a cámara. A la semana siguiente, el programa tuvo muchísima repercusión, llegamos a tener el 34% del share, o sea, fue realmente muy, muy popular porque todo el país estuvo hablando de eso, y avanzamos en la investigación. A medida que avanzábamos en la investigación, empezaron a darse testimonios de cómo se llevaba el dinero de la corrupción en esta época del gobierno, que en general era en euros. ¿Por qué en euros y no en dólares? Porque los euros tienen billetes de 500 y son más fáciles de transportar, ocupa menos espacio 1 millón de euros que 1 millón de dólares. A la gente le impresionó mucho escuchar que estas personas trasladaban el dinero, pero que era tanto el dinero de la corrupción que lo pesaban en cambio de contarlo. Algo que uno lo dice como una metáfora, pero que en verdad esto era así, no era una metáfora, pesaban el dinero en realidad. Finalmente avanzamos en la investigación y el ex vicegobernador de Néstor Kirchner, el ex vicegobernador, o sea, una persona que fue durante 8 años el segundo de Néstor Kirchner, nos comenta en un reportaje que había una bóveda, una caja fuerte, con mucho dinero en efectivo en la casa que fue de Néstor y ahora es de Cristina Kirchner, la presidenta de la Argentina. A partir de eso, seguimos avanzando en la investigación y por primera vez habló la secretaria privada de Néstor Kirchner, que se llama Miriam Quiroga, lo fue durante 7 años, y ella confirmó la existencia de la bóveda y a la vez dijo que, siendo secretaria de Néstor, ella veía a otro de los secretarios de nombre Daniel Muñoz ir con bolsos deportivos con dinero en efectivo. Avanzamos más en la investigación y encontramos al arquitecto que diseñó la bóveda en la casa de Cristina, y eso lo demostramos el domingo anterior. Ayer, domingo, lo que hicimos fue avanzar todavía más en la misma investigación y descubrimos que hay dinero de la corrupción que se utilizó para compra de jugadores de fútbol en el Club Racing, y quien viabilizó ese dinero era el hijo de la presidente, que se llama Máximo Kirchner. Hasta ahí llegó la investigación. En el medio de esto empezaron 2 causas judiciales en Buenos Aires, a donde están imputados todas las personas que denunciamos en el primer programa, 2 causas judiciales en Uruguay, una investigación de Interpol y una investigación en Suiza encabezada por el propio banco, que suspendió a una de estas empresas que recibían el dinero, que en realidad eran empresas fronting, digamos. Ahora, de todas estas denuncias que has hecho en tu programa, ¿cuántas veces has ido personalmente a la justicia? Yo por lo menos sé que una vez sí fuiste a hacer una denuncia y te presentaste. Es la única vez, lo demás ha sido simplemente a través del programa, ¿no? Denuncias periodísticas. Es la única vez, es que totalmente, pero aparte que es la única vez, y yo lo hice porque la justicia me citó, pero en realidad yo no tengo por qué ir a la justicia a denunciar. Yo estoy trabajando como periodista, yo no
A mí no me, particularmente no me interesa denunciar esto a la justicia. La justicia lo que tiene que hacer es preocuparse por el tema e investigarlo, pero no es parte de mi trabajo el hacer la denuncia. Ahora, ¿cómo se maneja, Jorge, la credibilidad en los medios argentinos en este momento? Y hablo precisamente, por ejemplo, el grupo al que representas, el Clarín, en el cual todo el mundo ya sabe, fuera de Argentina incluso, que obviamente hay una pugna entre el grupo Clarín, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y hay gente que dice, bueno, Jorge Lanata está pagado por el Clarín, y una vez al principio, que además no defendía ni se llevaba muy bien con el Clarín, hoy es su abanderado número uno. ¿Tú crees que se ha politizado este tema también entre grupo Clarín, Lanata y el gobierno? Mira, yo ahí creo dos o tres cosas. Una, el problema con Clarín hoy ya va más allá de Clarín mismo. El problema tiene que ver con la prensa en Argentina. Hoy el 80% de los medios en Argentina están directa o indirectamente vinculados con el gobierno. Y quedan muy pocos medios realmente independientes. En el caso de la televisión abierta, el único canal de los 5 canales de Buenos Aires donde yo puedo trabajar es Canal 13, que es del Grupo Clarín. Yo he sido un enemigo histórico del Grupo Clarín porque yo he dirigido diarios y he competido con Clarín, y Clarín es muy hostil a la hora de competir, o sea que yo he sido muy crítico hacia Clarín. Ahora, la situación actual hizo que los intereses de Clarín y los míos coincidieran, y en ese caso yo fui a trabajar a Clarín, entre otras cosas porque tampoco tengo otro lugar donde trabajar. Yo era yo antes de Clarín y voy a ser yo después de Clarín. A mí lo que me preocupa es poder decir lo que tenga ganas en el Clarín o en donde sea, y eso está sucediendo. Entonces, para mí la pelea con Clarín no tiene que ver con un enfrentamiento. Por otro lado, recordemos lo siguiente: Clarín durante toda la primera época del gobierno de Kirchner fue kirchnerista. Clarín se pelea con Kirchner cuando termina el gobierno de Néstor, porque Néstor Kirchner quiso comprar Clarín. Clarín se opuso a vender de manera hostil y a partir de ahí se pelearon. Ahora, hoy la discusión respecto de Clarín va más allá de Clarín mismo, porque la pregunta me parece que hoy en Argentina es si este modelo de gobierno soporta una prensa independiente. Y yo creo que la respuesta es que no, y por eso está pasando lo que está pasando. Por eso el gobierno quiere intervenir el Grupo Clarín, quiere tomar el control de la justicia, porque un tipo de gobierno como este es muy difícil que pueda enfrentar a una prensa independiente verdaderamente. Es muy parecido a lo que está pasando en Venezuela en ese sentido, o lo que pasa en Ecuador. Es muy difícil plantearse la existencia en Ecuador o en Venezuela de un canal de televisión abierto con criterio realmente plural. De hecho, en Venezuela se cerró Globovisión. O sea, son gobiernos que tienen muchas dificultades para manejarse con la prensa y con un alto grado de corrupción muy centralizada. Y yo creo que además tú lo dejaste muy claro en la despedida de tu penúltimo programa, tengo entendido, cuando dijiste quizás el próximo domingo yo no esté aquí, y le dijiste a tu teleaudiencia, que además, como has dicho, le ganas hasta el fútbol cuando te lo ponen a esa misma hora, le dijiste que si eso pasaba y tú no regresabas, que hicieran algo. ¿Cómo quieres tú que termine esta película, Jorge? ¿Cuál es el resultado de todo este periodismo investigativo? Realmente, como prensa, ¿hasta dónde ustedes pueden llegar? Porque mucha gente dice que ustedes presentan algunas pruebas, hay otros que no están totalmente convencidos de que sean las suficientes para realmente probar todas estas denuncias. Bueno, es a la justicia a la que le toca la responsabilidad de encontrar todas las pruebas, no a nosotros. Pero es muy gracioso eso, porque desde el aparato de propaganda del gobierno se nos insiste en que tenemos que presentar pruebas, y de hecho mucha de la información que nosotros difundimos es pública. Cuando nosotros decimos, para darte un ejemplo bien concreto, Cristina Kirchner en 10 años se enriqueció el 1000%. En 10 años se enriqueció el 1000%. ¿De dónde sacamos ese dato? De las declaraciones juradas de Cristina Kirchner firmadas por ella. Si vos tomás la declaración de ella del 2003 y la de este año, la del 2013, eso te da la cuenta que ella se enriqueció un 1000%. La pregunta es, ¿es Cristina Kirchner Henry Ford o Bill Gates? No.
O sea, ¿cómo hizo para enriquecerse 1000%? Digamos, nos están pidiendo pruebas que por otro lado son públicas, porque muchas veces lo único que hacemos es mostrar en la televisión cosas que todo el mundo sabe, pero que nadie había visto. Cuando mostramos casas de $2 millones de funcionarios públicos que ganan $4.000 por mes, es tan evidente lo que estamos mostrando que me parece que no hace falta probar nada. En todo caso, será la justicia quien tiene que probar que hubo enriquecimiento. Yo como periodista lo que hago es mostrar lo que veo y puedo probar. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a publicidad. Yo quiero decir que obviamente invitamos al periodista Jorge Lanata, pero también le extendimos una carta de invitación a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La carta se la enviamos al señor Abal Medina, de la presidencia de Argentina. No hemos recibido respuesta. Ojalá que en los próximos días podamos recibir una respuesta a esta carta que fue enviada durante el día de hoy por correo electrónico. Continuaremos la conversación con Jorge Lanata y por supuesto más adelante vamos a tener en el programa otra opinión, una opinión interesante, contrastada de Víctor Hugo Morales, conductor del programa radial La Mañana de Radio Continental. Antes de terminar el programa, dos analistas ponen en perspectiva lo que está pasando en Argentina, su visión muy personal. Y bueno, sí tengo que aclarar que, Jorge, hablaste de Globovisión, no está cerrado, simplemente ese canal cambió de dueños y hay una nueva junta directiva y esperemos cuál va a ser la línea editorial que ese canal va a tomar a partir de ahora. Hacemos una pequeña pausa, regresamos enseguida con más de esta hora interactiva. Cala, @CalaCNN, nuestras cuentas para que nos envíen preguntas y saludos, comentarios también. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor.